Bien, seguimos aquí en esta tarde del último y tercer día de las jornadas de informática en salud del Hospital Italiano. Fue un día de muchas entrevistas y esta es la última entrevista que estábamos esperando. Vamos a hablar con Fabrizio Ballarini. Probablemente siento que muchos de ustedes ya lo conocen porque el 2020 fue muy fuerte para Fabrizio. Muchas personas lo conocieron como divulgador científico. Es biólogo, investigador del CONICET, director de la carrera de bioingeniería del ITBA y me estoy olvidando seguramente de un montón de cosas. Fabricio, vos corregime. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, no sé si te presenté bien porque no leí nada. Lo dije por todo lo que sé de vos, de verte ahí en las redes, escucharte y todo. No, mejor, porque cada vez que empiezo a enumerar las cosas los proyectos que me meto me deprimo porque siempre debo cosas. Estoy atrás, o sea, me cuesta decir mucho que no, así que nada, con eso está bien, eso es lo principal. Bien, 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 bien. Bueno, perfecto. Sabes que teníamos muchas ganas de hablar con vos y yo también, después te escribo para un podcast que hace rato que tenía ganas de invitarte, para hablar del rol de divulgador científico, ¿no? Fue un rol muy importante en el 2020 y por eso fue tan importante seguirte. No sé, seguramente tus cuentas en redes sociales crecieron un montón, por más de que vos ya venías haciendo un trabajo de divulgación en medios y también desde la parte académica. Pero, ¿qué te pasó a vos personalmente en el 2020? ¿Por qué saliste tanto a divulgar, tan fuerte? ¿Cómo fue ese proceso? Fue casi natural. O sea, yo no soy divulgador, no soy periodista científico, no estudié para contar ciencia, y mi relación con los medios es casi como un juego. Yo entré a los medios realmente de casualidad porque en el 2003 había sacado un paper y yo quería contar ese paper, porque para mí el paper era fundamental, no que salga el paper sin el papel, Ujú, digamos, sí. sino que era fundamental contarlo porque servía para el sistema educativo. Entonces yo, como me empeciné en tratar de encontrar la manera fácil de contar ese trabajo específico. Entonces ahí mandé mails a todos los medios, yo no sabía cómo hacer una nota, o sea, no sabía nada, y de casualidad le conté ese paper a Pergolini, y Pergolini le gustó, y yo Justo. empecé, o sea, a hacer algo o sea, hicimos ese experimento. Después por una de esas, el experimento dio genial Ujú. y yo perdí una computadora con esos datos y nunca se pudo publicar, malísimo, No, no porque el estaban en la experimento estaba nube. buenísimo. No, en 2013 no había, yo no No, tenía nube, era un no. desastre. Eh, pero bueno, a partir de ahí empecé a jugar a eso, a hacer columnas, pero siempre contar las cosas con mis limitaciones, con la pasión que le pongo a lo que a mí me interesa, digamos. Así que no es que soy divulgador científico y puedo contar miles de cosas de distintas áreas, sino cuento en principio lo poco que sé y que entiendo. Bueno, pero eso es un Entonces, en ese montón. sentido siempre, sí, no sé si es un montón, pero siempre estuve como en la idea de que el rol de la ciencia como investigador, o sea, eh, por la universidad pública, viste, como becario del CONICET en esos momentos, Sí. estaba haciendo el doctorado, siempre tenía como la idea que la función pública o la función científica se completaba cuando vos salías a contar esos resultados, en la Ujú. tele, en la radio, con un grupo de amigos, haciendo proyectos. Y así empezamos como a hacer proyectos que tenían que ver con divulgación. Parece que te estoy esquivando la pregunta, pero tiene algo interesante y voy a llevar un punto. O sea, en esos momentos hicimos como una ONG con un Sí. montón de otros investigadores de otras áreas para juntarnos, para contar resultados científicos que podrían servir a la educación. Se llama Educando al Cerebro ese proyecto Sí. y yo lo amo, digamos, y ahí conocí banda y recorrimos el país, o sea, y encontré como un lugar de pertenencia, porque conocí a decenas y decenas de investigadores de distintas áreas que invitábamos y llenábamos teatros y aulas magnas de universidades y hice como una cantidad de contactos enorme y me metí ahí en el mundo esto de como decir, bueno, juntémonos para contar cosas. Y ahí lo primero que hice cuando sucedió la pandemia fue eso, o sea, hice lo mismo que hice con Educando al Cerebro, lo único que sé hacer es decir, ok, yo sé un poquitito de esto, Sí. ¿sí? Un poquitito. Bueno, pero necesito juntarme con un montón de gente que sepa otro poquitito de otras áreas porque el problema es muy grande
y salió como así, desesperado, ¿viste? Sí, Desesperado y natural de querer contar con todos los errores que te imaginas que hubo y que cometí y que aprendí, porque tampoco yo tenía tanta exposición, o sea, o tenía una exposición más cuidada. Pero bueno, sí, fue, pero tenés como, repetí algo que venía haciendo. Fabricio, vos tenés como la exigencia de alguien que por supuesto que es investigador, que necesita la evidencia en todo, y vos decís algo chiquitito, y eso chiquitito obviamente es enorme, porque te metés con algo, con un tema pequeño tal vez, pero lo abordás como de forma muy completa, y eso para mí es lo que te hace divulgador, sobre todo en un 2020, esto lo venimos hablando estos días, en donde en realidad cualquier comunicador o comunicadora tal vez empezó a hablar de coronavirus, de COVID-19, empezó a divulgar sin haber tenido una carrera o una capacitación previa. Por eso, por supuesto que hay una red de científicos y científicas en la Argentina, de periodismo científico, que se dedican a eso, pero en tu rol nosotros consideramos acá que sos un gran divulgador, y básicamente porque haces que todos podamos entender algo que por ahí es difícil de comprender. Sí, a mí me parece que una de las cosas positivas que tuvo la pandemia, y también es parte de un aprendizaje, es que aceleró ese proceso en el cual decimos, bueno, la ciencia es interesante, es necesaria, y también el rol que tiene que cumplir, esto que decía, gente contando cosas desde sus propias cuentas, es fundamental, ¿sí? O sea, porque digo, está el medio de comunicación, el que procesa la información, el que edita, el que te muestra determinadas cosas, pero también las redes sociales te dan la oportunidad de poder seguir a un inmunólogo que está trabajando específicamente en una vacuna y ver lo que cuenta ese tipo. Entonces, eso quizás lo veníamos haciendo nosotros en otros temas, o sea, seguíamos a gente de nuestras áreas y nos enterábamos cosas por ahí. Bueno, y la pandemia hizo que eso se haga más popular. Entonces existen cuentas yo sigo cuentas de científicos y científicas que, o sea, tienen 500.000 de seguidores, y el tipo, o sea, lo venía siguiendo antes, era investigador. O, por ejemplo, sigo a cardiólogos Sí, argentinos hiper recontra conocidos en cardiología, sí. eminencias, Ujú. pero empezaron a contar cosas de COVID y se hicieron como, entre comillas, más populares por meterse en determinadas áreas. Entonces, digo, creo que la pandemia tuvo esa cosa de desesperación por aportar, ¿sí? Desde nuestro lugar, desde el lugar que podíamos, pero también esa desesperación por aprender, porque yo te empecé a consumir de forma acelerada a un montón de otras personas Claro. que empecé a confiar porque los conocía de algún paper, de algún lugar, pero bueno, creo que una acción comunitaria que tuvo esos vaivenes. También le pasó a los medios, o sea, Ujú. todas las cosas cambiaban minuto a minuto. Me acuerdo, no sé, no sé por qué te estoy contando esto, pero no sé, marzo, abril, Sí, empezó la cosa de, ¿se acuerdan de la mascarilla sí, mascarilla no? sí, Acá no, claro. no estábamos tan preocupados por eso, pero en Estados Unidos estaba re picante Sí. la primera ola. La Ujú. primera ola nos llegó bastante desfasado que el resto de por lo menos Europa y América. Y yo me puse a chatear con Ginóbili, porque Ginóbili decía, con Ginóbili, para mí era como, ¿cómo estoy hablando con Ginóbili Sí, de barbijos? ¿Entendés? Entonces claro. me decía, no, hay que hacer algo con los barbijos caseros y yo voy a fomentar. Y yo, atado a las limitaciones de las evidencias científicas, yo buscaba papers y decían, che, pero no hay nada todavía de eso, ¿por qué no esperamos un poco? Bueno, y en el fondo, o sea, ahí empiezan a surgir la moda de lo que se llaman los preprints, o sea, Ujú. estas publicaciones científicas rápidas, sin revisión de pares, que Claro. fueron como, odio usar la palabra la vedette, pero bueno, fueron como algo muy trascendental para llegar con comunicaciones rápidas. Entonces, creo que fue un manotazo en la desesperación por aportar, con unos errores terribles que hubo de comunicación de los medios, comunicación nuestra, Ujú. de comunicación de las instituciones, pero bueno, era una pandemia y cada uno creo que desde su lugar intentó aportar algo. Sí, totalmente. Y así como vos te hiciste tu timeline con tu grupo de comunidad de científicos, o sea, nosotros también desde acá
nos hicimos también el timeline. Vos, Nora Bar, digo, había muchos argentinos, argentinas del mundo de la ciencia que sabíamos que teníamos que seguir en las redes sociales porque nos estaban tirando la posta y porque muchas veces estaban refutando información que no estaba chequeada, que digo, no vamos a tirar nombres de la gente que tiraba fruta y tiraba cualquiera en las redes sociales, pero sabemos que pasó mucho. Entonces me parece que desde ese punto de vista acá nosotros, el equipo del Hospital Italiano celebra tu presencia acá. Sobre todo porque en estos 3 días de jornadas de informática en salud, bueno, también hay muchísimos médicas, médicos, científicos de datos también, enfermeros, enfermeras. Hay una gran comunidad de profesionales de la salud, también de nuevas generaciones, que también necesitan comunicar. Por eso también nos parecía importante que tal vez nos des algunos consejos, ¿no? ¿Cómo haces para alivianar y para flexibilizar información de un paper que a veces es tal vez hasta difícil de entender para vos? Sí, tal cual. Me es muy difícil de entender. Varias cosas me surgían. Sí. Primero que hace unos años, cuando empezamos este proyecto Educando al Cerebro, empezamos a convocar primero gente dentro del ámbito académico conocida. Entonces era como tratar de llevar a Melina Furman. Cuando vos la llevas a Melina Furman, a Meli, a una escuela, explota, ¿viste? Porque toda la conoce. Pero después nos damos cuenta que llevábamos a una persona que nosotros sabíamos que era muy buena en un área, y esa persona contaba en su charla, no sé, dejaba la piel en la charla, porque estaba contando su proyecto de tesis doctoral, o sea, algo por lo cual laburó 5 años. Entonces, esa persona contaba un tema de investigación y la rompía en la charla, y esa persona se bajaba y todo el mundo le pedía fotos, y para el científico, la científica esa, le volaba la cabeza, porque había estado solamente en seminarios donde le contaba esa investigación quizás a sus pares, y nunca había bajado ahí a la sociedad y decir, ok, voy a contarlo de distinta manera, y esto que cuento es interesante. O sea, se empezaron a dar cuenta que lo que estaban diciendo estaba bueno. Y eso para mí es fundamental. O sea, en esos momentos yo recuerdo que rompía mucho, y ahora sigo insistiendo con el mismo concepto. O sea, en Argentina falta gente que cuente ciencia, pero desde distintos ámbitos. O sea, a mí me encantaría que existan miles de sociólogos que hagan divulgación de la sociología. Claro. O sea, como hay filósofos, no sé, o hay personas que se dedican, o sea, áreas específicas. Por ejemplo, ahora hay mucha comunicación en arquitectura, mi carrera frustrada, y yo estoy fascinado, ¿entendés? O hay mucha comunicación en meteorología, y también estoy fascinado, pero todas las áreas son interesantes dependiendo de cómo vos cuentes las cosas. Y creo que el secreto para mí, que un poco rompe, y es lo que genera a veces el problema profesional o académico, es que te tenés que sacar de encima el traje en el cual vos le estás contando estos trabajos a tus pares. O sea, cuando vos contás esto, tenés que saber, o te tenés que mentalizar que no le estás contando esto a gente que sabe lo mismo que vos. Porque si le contás esto, que sabes lo mismo que vos, o sea, arrancás de otro lugar. ¿Sí? Yo no te voy a explicar lo que es la célula porque ya la estudiamos, ni te voy a explicar lo que es el ADN porque ya lo sabemos, y porque nosotros, los que estamos en esta charla, en el 5º piso de la Facultad de Medicina, bueno, todos estudiamos más o menos lo mismo. Claro. Entonces, a esa gente no le tenés que explicar, a la gente que no pertenece al ámbito académico, les tenés que explicar las cosas como realmente vos las entendés, de la forma más simple. Muchas veces me dicen, vos lo bajás a tierra, y en realidad yo lo entiendo así. O sea, cuando me autoexplico cosas, me las explico de manera simple. Claro. Quizás después, cuando tengo que contárselo a un profesional del área, digamos, trato de usar determinados detalles que en el fondo comunican o evidencian cosas que sé por demás, pero la línea a veces es muy simple y la hacemos muy complicada. Entonces, creo que nos tenemos que bajar un poco a tierra. En realidad no existe ese concepto. Nos tenemos que dejar en claro que tenemos que contar una historia interesante para sorprender a un grupo de amigos, ¿sí? Que puede ser en un asado, en un café de la esquina, y que tu grupo de amigos, como mi grupo de amigos, no saben absolutamente nada de ciencia, y que vos vas a tener 5 minutos de atención, como en cualquier charla, que todos se callan y vos decís, che, ¿sabés qué loco? ¿La mitocondria funciona? Bueno, tratá de contarles cómo funciona la mitocondria, y es espectacular, porque cuando yo aprendí para qué funcionan las mitocondrias, me voló la cabeza. Entonces, tenemos que despojarnos
de entender, o sea, de despojarnos de la preocupación por decir las palabras adecuadas en los momentos adecuados y que nos entiendan personas que están relacionadas con nuestro expertise. Les tenemos que hablar a cualquiera, cualquier persona lo tiene que entender. Y en el fondo eso es lo lindo, o sea, sumar personas que entienden lo que a vos te gusta es lo más hermoso que le puede pasar al conocimiento. Sí, totalmente. Y hay algo de vieja escuela también, ¿no? Lo digo como hija de médico, mi viejo es infectólogo. Y en algún momento yo me acuerdo que lo escuchaba hablar cuando me decía, vos estás enferma porque te pasa tal y tal cosa. Yo no entendía nada porque me hablaba en difícil. Hay como una cosa también, como vos decías, entre pares, una cuestión solemne o de jerarquías, no entiendo muy La bien. jerga. Que sí realmente se está rompiendo, como mira, digo, pienso en ingenieros, ingenieras, en el mundo nerd, yo que vengo más del palo tech de la tecnología, en algún momento era como, bueno, entrabas en una conversación y no entendías nada porque todos hablaban en difícil y de golpe eso se empezó a ablandar. ¿Vos hiciste algún tipo de capacitación en divulgación? Pienso en el Instituto Leluar, que tiene un curso de divulgación científica que está bueno, hay otros también, por supuesto, pero digo, ¿podés recomendar a quienes estén interesados, aunque sea para tratar con pacientes, ¿no? Para explicarse mejor, dónde poder aprender no sé, de oficio o profesión de divulgación? Sí, o sea, yo no hice ninguno porque siempre digo, o sea, no, lo hago de joda, o lo hago de onda, o lo hago porque tengo ganas, y Ya este no, año no hago ya más, o no. sea, lo sigo haciendo. De hecho, este año hice pocas cosas, digamos. O sea, el 2020 me destruyó a nivel de exposición y volví a hacer cosas que estaban más relacionadas con mi nicho, como para protegerme. Pero digo, yo no me formé en ninguna escuela de esas o en ninguno de esos lugares, pero hay cursos que hacen tanto periodistas científicos en Buenos Aires. Creo que la asociación que los nuclea da cursos. Yo tengo muchos amigas investigadores que hicieron cursos y quedaron fascinados. En la Universidad Nacional de Córdoba hay cursos de divulgación también que son excelentes. En algunos institutos, como vos nombrabas, de investigación, hay cursos para profesionales. O sea, hay formas de poder comunicar. Yo no tengo o sea, lamentablemente no tengo Te seguimos a vos ninguna, igual, en tal caso. ninguna, En tal caso te seguimos. ninguna regla. Eh, no, tengo muchas limitaciones a la hora, por ejemplo, en la parte escrita, o sea, o en la parte guionada. Por suerte tengo muchos compañeros y gente que armo proyectos que, por ejemplo, son lingüistas o son guionistas, me van ayudando, porque, bueno, uso 15 palabras para escribir y para hablar, y bueno, hay que a veces en lo escrito o en lo guionado hay que tener ciertas reglas que muchas veces no sigo, y es fundamental formarse. Sí. O sea, para mí creo que más allá de que uno la pueda pegar de casualidad o la pueda pegar momentáneamente, la formación y el aprendizaje en sí para mejorar cualquier aspecto que uno cree deficitario o tener un objetivo de contar mejor las cosas es clave. Y como vimos en la pandemia, la comunicación es todo, ¿sí? O sea, o fue todo, o tiene que ser todo. Sí. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, una información, o sea, de golpe todo el mundo se tiene que enterar de las mismas medidas de restricciones o de las mismas medidas de cuidado, y esa información tiene que llegar por primera vez en la historia moderna de la humanidad contemporánea a todas las edades, ¿sí? Claro. Tiene que ser entendida por todas las edades, por todos los aspectos sociales y económicos, por todos los, no sé, niveles educativos, por lo cual el esfuerzo que hubo fue gigante, y bueno, ahí nos dimos cuenta que o sea, no somos muy buenos, no estábamos muy preparados. O sea, cuando contamos una cosa dejamos afuera un montón. Entonces creo que es un buen momento como para formarse y repensar la comunicación. ¿Y hacia dónde va, pensás, la ciencia pensando desde la visibilidad en medios de comunicación, en redes sociales, ¿no? En todos los que son las vías de acceso a la información? Digo, pasa la pandemia, ¿qué rol imaginas que puede llegar a tener la ciencia? ¿La vamos a olvidar o realmente va a empezar a estar más presente en nuestras vidas? Y yo, o sea, deseo, o sea, utópicamente volver al 2019, o sea, en términos de investigación científica. Quizás porque, y de comunicación científica. A mí me pasó una cosa, en el ITBA yo entré en el 2019, antes de la pandemia, Okay. y
se me ocurrió, como estaba trabajando para Filonews, y Filonews estaba ahí como muy emergente, después Filonews en la pandemia la Creció un rompió, pero montón, sí. en esos momentos Filonews había comenzado ese año y teníamos un proyecto dentro de Filonews que se llamaba Proton, que era, o sea, como un subportal adentro de Filo, que contaba cosas de ciencia. Y se nos ocurrió hacer como un evento a fin de año, fue en diciembre del 2019, que se llamaba tipo 2025, como cómo pensar los próximos 5 años de la humanidad. Entonces llamamos un sociólogo, un filósofo, un ecólogo, yo qué sé, y como debatimos, viste, qué iba a ser de los próximos años. Bueno, al mes siguiente ya ese debate no tuvo ningún sentido. Claro. O sea, teníamos un montón de ejes que era inteligencia artificial, robótica, sustentabilidad. Metaverso. O sea, claro, o sea, había como 1.000 millones de cosas que se destruyeron a los 2 meses. Por lo cual creo que tratar de imaginar el futuro, ¿viste? Es como, es muy complicado. Sí, lo interesante es que la humanidad puede dar respuesta muy rápida a enormes problemas y esperemos que se vuelva mucho más, vuelva a abrir un abanico de posibilidades de investigar por una necesidad científica y por una preocupación a nivel mundial. Casi todas las áreas de la investigación del mundo se puso en COVID, ¿sí? ¿Por qué? Porque las revistas científicas publicaban más resultados si tenía la palabra COVID, entonces todos estábamos yendo ahí, aunque no estemos trabajando en COVID, empezamos a trabajar en COVID. Entonces, bueno, ahora que existe una luz de esperanza, tenemos vacunas, hay menos restricciones, o sea, estamos aprendiendo más sobre la patología y estamos conviviendo de mejor manera con la pandemia. Bueno, lo interesante es volver a ocupar determinados roles y pensar en un mundo distinto. O sea, tenemos una preocupación enorme, pero también hemos desarrollado una tecnología fabulosa. O sea, hoy contaba en la radio que la vacuna Moderna, la empresa que generó una de las vacunas RNA, empieza la fase 1 de una prueba de vacunas para HIV. Entonces, que todo ese desarrollo desde año y medio sobre vacunas RNA empieza a dar frutos para probar vacunas con otras patologías. Entonces, creo que tenemos que aprender y aprovechar que toda esa inversión en ese conocimiento y en la comunicación va a tener sus frutos también por fuera de la pandemia. Va a derramar por fuera de la pandemia y para mí eso va a ser un gran momento para el conocimiento y para la comunicación. Un placer escucharte, Fabricio. Muchas gracias por estar en este tercer día de Jornadas de Informática en Salud. Te seguimos, te escuchamos, dijiste la radio, desde acá en más, en Urbana Play, ¿cierto? Con María O'Donnell. Así es, bien. Con María O'Donnell. Bueno, y te seguimos por todos lados donde estás. Bueno, muchas gracias a ustedes por elegirme, por hacer la entrevista. Fue muy linda. Gracias. Chau, Fabricio. Que esté bien. Buenas tardes. Chau.